ahora tenemos la última conferencia. Es muy interesante, como todos. Conozco mismo a Vicente Merlo desde hace, no sé si en siglos, porque aún no los hemos vivido, pero temporalmente hace mucho tiempo. Y a estos niveles en que Vicente siempre nos hace partícipes, que son muy importantes, muy interesantes, tocan una sabiduría muy transversal, pero no porque sea así, transversal, longitudinal, digamos, es a la vez tremendamente profunda. Es largo, largo, amplio, amplio y profundo, profundo. En él, como ya he dicho, no su identidad, sino su identificación curricular, es doctor en filosofía, es escritor, es profesor especializado. Sobre todo, lo más importante es que se ve clarísimo a través de profesor de yoga la integración profunda del cuerpo en la espiritualidad. Ha vivido muchos años o varios años en India, conoce por tanto muy profundamente el hinduismo. Esto del Pali también lo maneja bien, que es muy complicado. Tiene estudios en ese sentido, tanto índicos y orientales en general. Es de la Asociación Transpersonal Española. Tiene muchísimos libros, no voy a nombrarles todos. Meditar en el hinduismo y en el budismo, de la Kairos. Filosofía, que es eso que llamamos filosofía, pensar en el ser occidente-oriente, sabiduría y gratitud, espiritualidad transreligiosa. Y este libro, que está aún en el horno, pero saliendo, hago propaganda total, que se titula Plenitud y Vacuidad. Es muy importante, lo está publicando la Kairos, o sea, la editorial Kairos. Es una filosofía intercultural y que estáis todos invitados a la presentación que se hace en Ilibris, esa librería que está aquí en Balmes, la antigua Herder, digamos, y en abril, el día 9 de abril. Es muy interesante porque abarca todo esto que he dicho, longitudinal y en profundidad. Esa filosofía perenne que nos hace conectar con el ser que somos. Gracias. La última vez estábamos en el tren, ¿no? Pues ahora estamos en la Casa San Felipe Neri. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Te escuchamos con mucho interés. Muchísimas gracias, Berta. Iba a probar, pero veo que sí que funciona. Habíamos quedado que eras breve, que no hacía falta decir muchas cosas, que bastaba con decir que soy impresentable, pero veo que has querido detenerte un poco más. En estos encuentros, simposios, me gusta generalmente asistir para luego poder entrar en diálogo y ver la atmósfera que hay. Desafortunadamente no he podido, he estado en esta última presentación y ya ha sido suficiente, con toda la claridad y la pacificación que nos ha traído Alejandro. Y me pregunto que si ya con esta última presentación solo ha quedado tan claro qué es eso de la sombra, no quiero ni imaginarme durante la tarde de ayer y el resto de la mañana de hoy, pues no sé si saltarme toda la primera parte y no decir ya nada más de la sombra. Me gustaría empezar al día siguiente de que Berta me invitara. Estaba paseando por los jardines que hay cerca de casa con el perro a primera hora de la mañana y como tenía en mente la cuestión de la sombra como camino hacia el ser,
de repente al mirar hacia allí veo mi sombra y la sombra del perro que se proyectaba. Y fue la primera toma de conciencia de que generalmente cuando más percibimos la sombra es cuando damos la espalda al sol y entonces se proyecta nuestra sombra. Pero no vamos a hablar aquí de la sombra física, sino de la sombra psicológica. De hecho, realmente voy a decir muy poco, quería leer más detenidamente, pero creo que me limitaré a leer algunos fragmentos y el resto lo explico. Y el primer punto que me vino para comparar con la sombra es la cuestión del bypass espiritual, del que habréis oído hablar probablemente. Todos conocéis el bypass cardíaco, de hecho es algo tan frecuente que leí hace poco que solo en Estados Unidos al año hay unas 200.000 operaciones de bypass, que como todo el mundo sabe es para dar un rodeo si la arteria no funciona bien y de esa manera evitamos la dificultad de ese tránsito. ¿En qué consiste el bypass psicológico? Hay referencia a leer un fragmento de John Welwood, que es un psicólogo transpersonal, allí donde la psicología transpersonal se une con el budismo. John Welwood tiene una base budista muy importante y al mismo tiempo es un destacado psicólogo transpersonal. Como probablemente sabéis, el bypass espiritual consiste en querer dar un rodeo, o más bien tomar un atajo, como muchas veces suele traducirse en este contexto, para evitar las dificultades, los conflictos personales. Yo creo que es análogo al evitar hacer frente a la sombra. Y en los mundos de búsqueda espiritual creo que esto es muy frecuente. No, a mí que me dejen de esas cosas de trabajo psicológico con el inconsciente, con la sombra, con el ego. No, yo lo que busco es la contemplación, me voy al ashram o al monasterio o a la montaña y allí nos surgen las dificultades psicológicas, vitales, que casi todo el mundo en su desarrollo personal se encuentra y tiene que resolver. Con la sombra creo que pasa algo por el estilo, como se ha dicho, como no es nada agradable, como nos enfrentamos a los contenidos que hemos querido suprimir, reprimir y que luego, como se ha explicado tantas veces, proyectamos el ser conscientes de las proyecciones que realizamos en la vida cotidiana es una de las mejores maneras de descubrir nuestra sombra. Lo que pasa es que como es un mecanismo inconsciente, nos pasamos la vida proyectando, como sabéis, pero no lo reconocemos. Y además nos enfadamos mucho, porque eso es lo que caracteriza a la proyección, si nos dicen que estamos proyectando y que es una cuestión mía. Como decía aquel, la otra persona puede estar encarnando, representando esas cualidades negativas o esos defectos que yo no quiero reconocer en mí. Pero si lo veo y no es parte de mi sombra, aquello me informa acerca de esa persona. El problema viene cuando no solo me informa, sino que me afecta profundamente y remueve, conmociona todo mi mundo emocional y reacciono de una manera desmesurada. En esto conoceréis que estáis proyectando vuestra sombra, en que la reacción ante el comportamiento de esa persona es desmesurada a todas luces, independientemente de que ella realmente sea como yo estoy diciendo que es. Pero ¿por qué me molesta tanto a mí? En un siguiente paseo, dejadme que lea el texto de Welwood para precisar un poco más la noción del bypass. Dice: el bypass espiritual consiste en tratar de eludir o trascender prematuramente las necesidades, los sentimientos y las tareas evolutivas básicas. Y añade que muchas veces uno acaba sirviéndose de las prácticas espirituales para crear una nueva identidad espiritual que en realidad no es más que el ropaje
bajo el que se oculta una vieja identidad disfuncional basada en la evitación de los problemas psicológicos. Uno de tantos conocedores de Jung que ha estado presente, yo creo que desde el primer día hasta el último, Jacques Antier, nos recuerda perfectamente cómo la sombra es el aspecto oscuro, desagradable. Alejandra lo ha estado explicando con una claridad extraordinaria, nuestro rostro social, la fachada que queremos dar a los demás, y a veces se descubre que lo que hay en el escaparate, dice Antier, no corresponde a la calidad real del producto que hay detrás. En un nuevo paseo meditativo, de repente uno se percata de que el estado de conciencia de quien camina tiene algo especial, distinto al de otros días. Hay una claridad mayor, una serenidad en la mente que permite que el silencio interior brille más que los pensamientos. La percepción del mundo exterior es más nítida. Las cosas vistas revelan su belleza de un modo asombroso. El caer de una hoja, el aleteo de un pájaro, la nube blanca que atraviesa el cielo, todo ello se aprecia de una manera especial. Los pensamientos son más ligeros, menos frecuentes, más armónicos, incluso por algunos momentos diría que se ausentan. Ausencia que, lejos de echar de menos a lo ausente, se ve acompañada de un gozo sereno. Sin pensamientos, sin palabras, sin mente que acapare nuestra conciencia, sin observador, tan solo visión maravillada de lo que aparece en el campo de esa conciencia, en la que el vacío parece estar lleno de algo desconocido, como si la vacuidad de los contenidos de nuestra conciencia rezumara una maravillosa plenitud inefable. Ahí ni hay preguntas, ni hacen falta respuestas, ni hay sombras, ni inquietud, ni espera, ni pretensión alguna. Tan solo una presencia que sabe a plenitud. A mí me gusta decir que meditar es descansar. Tomando una expresión de José María Toro, quiero recordarlo por si alguno lo conocéis, que tiene un bello librito que se titula Descansar. Me gusta decir que meditar es descansar en el ser, donde no hay nada que hacer, nada que saber, nada que decir, simplemente ser. Y en el espacio de silencio contemplamos el ligero vuelo de las gaviotas. No parecen preocupadas por hacia dónde volar. Se dejan mecer por el viento, sin esfuerzo van muy lejos, nos enseñan a caminar hacia la luz, hacia el ser, hacia el amor. ¿Acaso en nuestra meditación podamos permanecer tan ligeros y tan libres como las gaviotas en su vuelo? Tras haberse posado durante un tiempo en ese saliente que diría se han convertido en su hogar, alzan el vuelo y dibujan hermosos caminos en el cielo. Permitamos por un momento, en esta actitud meditativa, que nuestros pensamientos sean como gaviotas que aparecen y desaparecen en el horizonte, que vuelen como gaviotas sin dejar rastro, libres, despreocupadas, ágiles, veloces, espontáneas. Ha insinuado también Alejandra algo de la sombra en relación con la meditación. Me gustaría recogerlo planteando la cuestión de una posible meditación terapéutica, algo que ella ha hecho ya, pero que en determinados ambientes no es tan frecuente. De hecho, el propio Jung, sabéis que no era demasiado amigo de la meditación oriental, más bien prefería la imaginación activa, lo que llamaba el prejuicio oriental,
Él veía en la meditación, que de una manera general podemos llamar meditación oriental, una capitulación ante el inconsciente. Sin embargo, aunque Jung es reconocido como uno de los pioneros en la psicología transpersonal, el posterior desarrollo de la psicología transpersonal nos lleva a posturas muy distintas. Quería recoger algunas. En un extremo estaría Ken Wilber, que es uno de los máximos representantes teóricos de la psicología transpersonal, aunque al cabo de unos años rompió el carnet de psicólogo transpersonal porque la atmósfera que se estaba creando no terminaba de convencerle y decidió llamar a su enfoque psicología integral. Para Wilber, desde luego, no se trata de evitar la meditación oriental, sino que constituye uno de los modos privilegiados para descubrir y desarrollar estados superiores de conciencia o las estructuras del desarrollo que nos espera a la humanidad. Dice así, leo un texto suyo. La meditación no constituye una forma de profundizar en las estructuras reprimidas inferiores propias del inconsciente sumergido, sino que por el contrario es un modo de facilitar la emergencia, el crecimiento y el desarrollo de las estructuras superiores de la conciencia. Continúa diciendo, confundir ambas funciones es fomentar el reduccionismo que considera la meditación una regresión al servicio del ego. Veremos que esto es una referencia a Michael Washburn, que es otro de los psicólogos transpersonales de los que hablo a continuación. Una regresión al servicio del ego cuando ha sido diseñada y opera como una progresión al servicio de la trascendencia del ego. Michael Washburn es otro destacado psicólogo transpersonal con formación psicoanalítica, bastante junguiano, y sin embargo no está de acuerdo para nada con esa reticencia junguiana a meditar en serio desde una perspectiva que estamos llamando oriental. Fijaros hasta qué punto coincide con lo que decía Alejandra, dice Michael Washburn. La meditación la concibe como un acto de no hacer y de deshacer, inhibe las actividades egoicas y afloja las estructuras incrustadas, exponiéndolas a la conciencia. Así, uno, lleva la atención a esas actividades y estructuras, exponiéndolas a la conciencia. 2. Las detiene o separa, abriendo la conciencia a materiales que habían sido excluidos de la conciencia. Por tanto, la meditación arroja luz sobre las actividades egoicas y las estructuras incrustadas y con el tiempo permite descubrir los materiales filtrados o reprimidos por estos. De hecho, Washburn decía que la meditación es la vía regia hacia el inconsciente, evocando la célebre afirmación de Freud de que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Yo creo que son dos posturas totalmente complementarias. Creo que tiene un sentido aplicar la actitud meditativa desde un enfoque terapéutico, ahora recojo, como ha hecho Alejandra, en qué sentido, sin olvidar que los momentos cumbre no se trata de hurgar en el inconsciente, sino de descubrir los niveles de conciencia más elevados. A mí me gusta distinguir entre un momento ascendente de la meditación, que es un momento de armonización, un momento cumbre, de experiencia del ser, de la conciencia pura, de la presencia no dual, como se quiera denominar, y después un momento descendente de integración y de irradiación. Pues bien, el momento ascendente
que consistiría en armonizar nuestra personalidad. Esto es lo más elemental de prácticamente cualquier meditación, sea mindfulness o no. Consistiría en armonizar nuestro cuerpo físico, con una postura más o menos quieta, estable, observar nuestro campo emocional, y aquí es donde desde mi punto de vista podría realizarse una meditación específicamente terapéutica en relación con la sombra. ¿En qué sentido? En el sentido de que la actitud meditativa, en ese momento de armonización, nos permite evitar los dos extremos en los que habitualmente nos movemos cuando emerge algún contenido inconsciente reprimido, algún microtrauma, si se quiere. ¿Cuáles son esos dos extremos? Normalmente en la vida cotidiana, mi ego, mi sensor particular, en cuanto ve emerger con la angustia que suelen provocar los contenidos psíquicos reprimidos, lo que hago es apartar la mirada una vez más y lo embuto hacia abajo, quiero suprimirlo, lo reprimo. En el otro extremo, ¿qué sucede? Si no quiero reprimirlo y veo emerger alguno de esos microtraumas o macrotraumas, pero para los macrotraumas yo no propondría un trabajo exclusivamente individual, como estoy diciendo ahora. Creo que no es un juego cuando emerge la sombra, como veíamos, o contenidos reprimidos. Por tanto, no volvemos a la actitud de cerrar la conciencia, la puerta entre la conciencia y el inconsciente, y suprimirlo, pero tampoco nos vemos desbordados, secuestrados por el maremoto emocional que puede producir cuando emerge alguno de esos contenidos. ¿Por qué? Justamente por la actitud meditativa, en la que por una parte estoy receptivo, estoy abierto, permito que emerja lo que quiera del inconsciente, y por otra parte, como con una cierta capacidad de desidentificación, no me estoy identificando con las olas emocionales que surgen, puedo permitirlo que surja sin ahogarme en ello. Me llamó mucho la atención cuando vi, porque llevaba años pensando en la posible eficacia de esta meditación terapéutica, hay un psiquiatra también muy budista, que es Mark Epstein, y traduje para Editorial Ayala un libro suyo que siempre he recomendado mucho, que es El trauma de la vida cotidiana. Y lo que hace Mark Epstein es leer la vida del Buda a la luz de lo que, no él, pero sí yo acabo de llamar esta meditación terapéutica. Fijaros, como sabéis, se dice que la madre del Buda no pudo soportar la irradiación espiritual, si se me permite decirlo así, de Siddhartha Gautama cuando había nacido, y a la semana desencarnó, murió, se fue. Mark Epstein dice, a ver, un niño que pierde a su madre a la semana, por muy Buda que luego llegará a ser, esto no lo lleva a uno de cualquier manera. Y de hecho lee la vida del Buda a la luz de ese trauma hasta que se resuelve gracias a lo que estamos llamando esa actitud meditativa. Leo un texto del propio Mark Epstein que es muy claro. Dice, el equilibrio de mindfulness, preferí no traducirlo en este caso el término, entre la relajación y la investigación, nos permite entrar en la experiencia emocional de un modo pleno, al mismo tiempo que nos permite cierta distancia respecto a ello, la actitud meditativa que decíamos. Esta disponibilidad para acoger la inquietud, para sostenerla en un abrazo meditativo, para vivificarla más que abortarla, es lo que se convierte en sanador. Hay aquí un programa secreto, un enfoque que tiene sus raíces en la propia historia existencial del Buda. El ego puede fácilmente hacer trampa con sus objetivos. El esfuerzo que lleva a protegernos de los sentimientos incómodos puede tener consecuencias imprevisibles. Acallar un tipo de sentimientos inevitablemente los acalla todos.
Al protegernos de las consecuencias insoportables del trauma, nos cerramos también al amor, el gozo y la empatía. Nuestra humanidad reside en nuestros sentimientos y la reclamamos cuando dirigimos nuestra curiosidad a eso que preferiríamos evitar. Esto era algo que el Buda descubrió inesperadamente por sí mismo 6 años después de reproducir su propio trauma, atención, como sabéis, abandonando a su mujer y a su hijo. Todos recordaréis cuando consigue salir del palacio mimado como estaba por su padre para que el niño y joven no vea los desastres de la vida real. Al final, una vez descubre la enfermedad, la vejez y la muerte, y a un renunciante, a un sadhu, a un sannyasin que se le ve encarnando el ananda, el gozo de ser, decide retirarse. ¿Y qué hace? Abandona a su mujer y a su hijo prácticamente recién nacido. Abandonando a su mujer y a su hijo recién nacido en lo que ha llegado a conocerse como su partida. ¿Y cómo trabajar la sombra? Ya se ha dicho mucho. Por tanto, recojo también brevemente la propuesta de Ken Wilber, que creó el Instituto Integral después de ese cambio de nombre, y tanto él como los miembros del Instituto Integral proponen lo que llaman el proceso 3-2-1, que resumo mucho. 3-2-1-3 porque normalmente aquello que está reprimido no lo reconocemos y lo vivimos como si fuera un ello en tercera persona. Imaginemos que en sueños empieza a aparecérsenos con cierta frecuencia un monstruo, un ser monstruoso que me aterroriza, no quiero ni verlo. Y claro, este es otro distinto de mí, por supuesto, o eso creo. Una vez he descubierto cómo este monstruo con una gran energía y que quizás también empiezo a proyectar y a parecerme muy intolerables los que manifiestan de una manera especial una gran energía combativa, lo que puedo hacer es, paso 2, convierto a ese ello, ese otro, en un tú, en segunda persona. Si queremos nos sentamos en la silla vacía que Fritz Perls y tantos gestaltistas utilizan y empiezo a hablar con él, entro en diálogo con este tú y le pregunto por qué apareces tanto en mis sueños, qué es lo que quieres decirme. Paso 1, 3, 2, 1. El 1 es cuando después de ese diálogo empiezo a comprender que no es otro, ni un ello, ni un tú, sino que es parte de mí y puedo acogerlo, como cuando abrazo la sombra o me reconcilio con ella, lo cual no quiere decir, como se ha insistido también, que yo ahora active mis contenidos reprimidos y actúe según el deseo que hasta entonces he estado reprimiendo. Lo reconozco, lo cual no quiere decir que pase a estar a merced de ellos. Pues bien, propuesta de trabajo con la sombra. Y me gustaría introducir, como si fuera una segunda parte, si me voy a pasar el tiempo, alguien que lo tenga en cuenta que me avise, porque entramos en un campo en el que me entusiasmo excesivamente, si es que me decís que quedan 5 minutos. Oye. Quería comparar un poco la cuestión de la sombra y del trabajo interno con el enfoque integral que ofrece Sri Aurobindo y el yoga integral. Mucha integralidad ya nos está apareciendo, ¿no? Yo creo que ya solo la noción de lo cuántico está superando el uso abusivo de integral. Todo es integral, todo es cuántico, pero el caso es que antes de que Ken Wilber, quien en prácticamente todos sus libros, quizás menos 1 o 2,
menciona a Sri Aurobindo como uno de los pioneros de la síntesis Oriente-Occidente, algo generalmente bastante reconocido. Sri Aurobindo, voy a proponer hablar de las distintas dimensiones de la identidad. No sé si decir ya personal o transpersonal, individual o supraindividual, pero veamos la concepción psicológica o antropológica en un sentido más amplio que tiene Sri Aurobindo. Cuando nos preguntamos qué es el ser humano, ¿quién soy yo? Primera aparente identidad, lo que llamaríamos la identidad psicológica. Dentro del mundo de lo psicológico, el ego, que ya sabemos que es un constructo psicológico que no es mi identidad más profunda, que es un conjunto de patrones mentales, afectivos y conductuales, pero en cualquier caso, esa idea que me voy formando de mí mismo, el ego, es lo que rige la personalidad. Esto es lo que la mayoría de nosotros durante buena parte del tiempo creemos, que nuestra identidad es la identidad egoica. La identidad psicológica es la identidad del ego, por más que sea un proceso. Aquí los análisis, tanto conductistas como cognitivistas, como budistas, somos un conjunto de agregados psíquicos en constante movimiento, en constante transformación. Anatta, Anatmavada, se niega la existencia del Atman o del alma o de un yo como sujeto sustancial. Todo esto en este nivel funciona perfectamente y entonces termino descubriendo que ese constructo con el que me identifico es ese conjunto de patrones, pero que están en constante transformación. No hay una mismidad, no hay alguien en sentido fuerte detrás. Pues bien, el ego pasa a regir lo que podemos llamar nuestra personalidad. Personalidad compuesta, utilizo sobre todo el lenguaje aurovindiano, luego si queréis vamos comparando con otros lenguajes, aunque esto es bastante frecuente y elemental. Dentro de la personalidad podemos distinguir el cuerpo físico, lo que Sri Aurobindo llama el vital o lo vital, que es donde me voy a centrar y es menos habitual utilizar esta terminología. Y en tercer lugar estaría el mundo mental, la mente, el conjunto de pensamientos, nuestra manera de pensar, etc. De momento nuestra personalidad está regida por el ego. Nos centramos, enfocamos hacia esa parte que Sri Aurobindo llama el vital. Sri Aurobindo, con una mirada profunda y clarividente, detalla muy minuciosamente lo que él llama distintos niveles del vital y también más adelante distintos niveles de nuestra dimensión mental. Lo que me importa del vital es la importancia que le concedió. Fijaros que el hinduismo, quizás más que el budismo, encarna muy bien en la mayoría, digamos en las corrientes fundamentales, esa huida del mundo, ese anhelar el vuelo del uno al uno, porque se tomaron en serio muchos que toda la manifestación es maya, una especie de ilusión, no entramos ahora técnicamente en eso, pero esta idea ha dominado mucho en buena parte del hinduismo, no en todo, y en el budismo más o menos también. Entonces, si todo esto es maya, lo que me interesa es descubrir el Atman en el hinduismo, descubrir que el Atman es Brahman y para eso las acciones, las emociones, todo esto no me importa. Por eso la figura más frecuente es la del sannyasin. El sannyasin renuncia a tomarse en serio todo ese mundo, los pensamientos, las emociones, las acciones, si todo eso es parte de Maya, ¿para qué quiero seguir en esa ignorancia que me hace considerar que eso es real, tiene un sentido y un valor? Pues bien, Sri Aurobindo con su enfoque integral, lo primero que va a hacer es decir, la teoría de Maya la entiendo porque lo he vivido. De hecho, tuve una experiencia fascinante de lo que él llamó el Brahman Nirguna, digamos la realidad última para el hinduismo, o el Nirvana,
no entremos ahora si los budistas o qué budistas estarían de acuerdo en identificar el Brahman Nirguna con el Nirvana, pero Sri Aurobindo tuvo una experiencia muy potente de esa realidad última, si se quiere, entre comillas, y en aquel momento, dice Sri Aurobindo, no había nada más, ni nadie, era un silencio luminoso, oceánico, y aquello era la realidad última. Por tanto, comprende experiencialmente la noción de Maya que tanto ha dominado desde las Upanishads, o por lo menos desde Shankara, buena parte de la historia del hinduismo. Pero es que después vinieron otras experiencias, no solo reflexiones, otras experiencias muy potentes, justamente estando en la cárcel de Alipore, juzgado por los ingleses por querer expulsar a los colonialistas ingleses de la India. Estamos hablando de siglo XX, 1920, 1930, tuvo la experiencia de lo que él llamó el absoluto personal, porque también se asocia que el hinduismo es muy impersonalista, ¿no? Entonces Brahman es una realidad impersonal. Sri Aurobindo dice, en lo absoluto tiene un rostro impersonal, pero es que es igualmente real y auténtico el rostro personal del absoluto. Uno de los nombres para el rostro personal del absoluto en la India es el de Krishna. Y lo que narra, describe Sri Aurobindo estando en la cárcel es como después de haber experimentado ese rostro impersonal del absoluto, absolutamente todo, hasta los barrotes oxidados de la celda, el mendigo de pan que le traían, absolutamente todo era Krishna, Vasudeva. Si se quiere, lo divino en su rostro humano, en su rostro inmanente, no solo el trascendente, que es el único en el que el Vedanta no dualista, Advaita más tradicional se fija. Pues bien, hay que tomarse en serio el trabajo psicológico, no solo el trabajo espiritual, que creo que es uno de los signos de los tiempos, no solo en la psicología transpersonal, que es así muy claramente, sino en general el tomarse en serio tanto lo espiritual como lo psicológico, sin quedarnos en los psicologismos que niegan lo espiritual y se pasa uno 40 años haciendo psicoanálisis, y está muy bien en muchas ocasiones, pero todo lo espiritual queda eliminado, ni el extremo opuesto del espiritualismo ilusionista, que como esto es Maya, lo psicológico no necesito tocarlo. Esto es para los pobres mortales que se están identificando con su cuerpo o con su mente. Nosotros basta con entrar en meditación profunda y quedarnos en el séptimo cielo o en el nirvana. Sri Aurobindo dice, no, mi experiencia me muestra que toda la manifestación es verdaderamente real y que la mente, las emociones, los impulsos vitales, las sensaciones del cuerpo desempeñan un papel importantísimo en nuestra evolución y por tanto nos lo tomamos en serio. Y muy especialmente, dice él, las trampas principales las encontramos en lo que llamaba el vital. Él distingue entre un vital mental, que es cuando la mente piensa y verbaliza las cuestiones relacionadas con lo vital. Pero hay también un vital propiamente emocional. Las emociones personales más intensas ocupan esa dimensión o se pueden caracterizar como distintas de su formulación verbal. Y hay un vital central y un vital inferior, que es el que nos domina en muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana, del mundo del deseo, de todo tipo de deseos, de ambiciones, que es lo que nos mantiene atados, y si adoptamos algunas de las dos actitudes que veíamos que en la meditación serían incorrectas, en la vida cotidiana sucede lo mismo. No se trata de reprimir la agresividad, la sexualidad, nuestras tendencias del vital inferior, sino de reconocerlas, pero al mismo tiempo, obviamente, sin identificarnos con ellas y sin dejarnos que nos lleven al huerto.
Esto es posible cuando se descubre un nivel de nuestra identidad más profundo, que vamos a llamar identidad anímica. Dice Sri Aurobindo, llega un momento en la evolución espiritual de cada uno en el que se descubre que más allá del ego y más allá de los instintos y las pulsiones psicobiológicas que bullen en el inconsciente, y más allá del ego, porque lo estoy observando con la actitud meditativa, descubro que hay una identidad más profunda. No entro en ello, pero Sri Aurobindo utilizó un término que su compañera espiritual y co-creadora del yoga integral, Mirra Alfasa, trajo de Francia, que era francesa, y le llamó el psychic being, que si leéis algo de Sri Aurobindo normalmente se traduce muy literalmente como ser psíquico, pero yo he defendido muchas veces que eso me parece engañoso y propongo traducirlo como ser anímico o ser álmico. Es el alma individual. Algo que también en buena parte del hinduismo, del no dualismo ilusionista radical, estaba marginado porque forma parte de Maya. Sri Aurobindo dice, no, mi experiencia me muestra con toda claridad que hay una identidad anímica. Esta sí que es una verdadera mismidad que permanece siendo lo mismo, no solo durante una vida, sino durante toda la serie sucesiva de vidas. Sri Aurobindo se toma en serio la idea de la reencarnación como parte importante del proceso evolutivo y por tanto descubro que soy un alguien, no un algo, como son todos los procesos psicológicos, incluido el constructo egoico, y si mi apertura de la conciencia es lo suficientemente profunda, puedo llegar a ver con toda claridad mis vidas anteriores. Como cada vez más gente, por muchas avenidas distintas, quizás la más numerosa, la de terapias de vidas anteriores, en las que no entramos, pero que ya no nos permiten decir, pero si nadie recuerda sus vidas anteriores, ¿por qué vamos a creer en ellas? Hoy sabemos, no digo que sean ciertas en todos los casos, pero que hay muchas decenas de miles de personas que a través de la hipnosis regresiva, en un proceso terapéutico y bien guiado, han recordado varias vidas anteriores. Identidad anímica. ¿Se ve? Dejamos la identidad psicológica como una pseudo-identidad, en realidad, y la enorme importancia de descubrir la identidad anímica. Soy un alguien que es mi alma individual y que es el hilo dorado que ensarta todas las cuestiones